Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Yo creo que, como dice el tema, ¿verdad? Armándonos de valor para cambiar. Yo creo que para la mayoría de las personas es difícil adaptarse a los cambios. ¿Y por qué será que pasará esto? Tallamos para adaptarnos a los cambios que hay a nuestro alrededor o en nosotros mismos. Es como si nos quitaran, por ejemplo, ahorita estoy parada en esta y como si nos las quitaran y nos sentimos que si nos ponen una carpeta nueva vamos a tener que asimilar, conocer la carpeta. Es la situación, por la situación donde estamos viviendo. En el trabajo, en las casas, hay una situación, ya sabemos por cómo trabaja todo. Y si nos lo cambian, pues no nos gusta. ¿Por qué será, hermanos? Quizá porque no nos gusta sufrir, ¿será? O estamos muy cómodos. La costumbre, no nos gustan los cambios, no mucho. Si me cambian, bueno, vamos a batallar. Pero aquí vamos a estudiar armándonos de valor para cambiar. Dice la palabra que Dios no cambia. Dios es fiel y siempre va a seguir siendo fiel. Y gloria a Dios porque Dios no cambia. Pero para nosotros es necesario el cambio. En muchas áreas de nuestra vida es necesario el cambio. Nosotros nos resistimos a aceptarlo a veces, especialmente cuando las costumbres que nos inculcaron nuestros padres, nuestros abuelos, ya las traemos tan incrustadas en nosotros que no queremos soltarlas. En las familias hay cambios, en las casas hay cambios, en los trabajos hay cambios, en la iglesia hay cambios y tenemos que aceptarlos. Porque los cambios son bien necesarios. Y vemos en la iglesia de los Hechos que no hubo excepción, no hubo acepción porque era la iglesia de los Hechos. También ellos estuvieron expuestos a los cambios y nada menos que por Dios. Dios dijo que era un cambio en mi iglesia. Y entonces en esta lección vamos a ver cómo respondieron los hermanos de la iglesia de Hechos a ese cambio que Dios estaba haciendo en la iglesia en ese tiempo. Y yo creo que vamos a aprender mucho según cómo ellos aprendieron y lo asimilaron. Entonces vamos a ver en esta lección que tiene solamente 2 puntos. El primer punto lo vemos en la página número 1 y dice: los cambios producen controversia. Y luego en la página número 3 está el segundo punto, dice: los cambios resultan en el avance del evangelio. Y antes de seguir adelante, yo le voy a pedir a mi hermano que pase para que nos lea una información que es necesario para poder entender este estudio. Amén, gloria a Dios. Vamos a hablar sobre Pedro. Pedro fue amigo y discípulo de Jesús, fue uno de los más cercanos y se convirtió en apóstol durante su ministerio. Pedro era de temperamento impulsivo y tendencia natural al liderazgo. Jesús le llamó mientras él caminaba junto a su hermano Andrés, junto al mar de Galilea, diciéndole: venid, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Él era un pescador judío de Betsaida. Pedro, como fiel judío, asistía a la sinagoga, ya que cada comunidad judía tenía su propia sinagoga, la cual era el sitio de reunión para la oración y el estudio de la ley, la Torá. Ya que el templo que se asistía especialmente durante las principales festividades judías y para la mayoría de los judíos les quedaba lejos, en el judaísmo se practicaban varias leyes y costumbres y una de ellas era la circuncisión. Dios le dio un significado especial al establecer el pacto con Abraham y los judíos lo practicaban como señal del pacto entre Dios y el pueblo escogido, Israel. Cuando los extranjeros deseaban pertenecer a la comunidad de Israel, debían someterse a la circuncisión.
Con el tiempo Israel perdió de vista el significado espiritual de la circuncisión. En el judaísmo también se destaca hoy y antes el no comer ciertos animales porque los consideran inmundos, como lo vemos en Levíticos capítulo 11. Y Pedro, como fiel practicante del judaísmo, igual que los apóstoles, se apegaban a todas estas leyes y costumbres. Amén. Daniel, si puedes venir. Eso fue la descripción de lo que era Pedro, ¿verdad? Y ahora vamos a leer, el Daniel nos va a leer la descripción de lo que eran los gentiles. Los gentiles, ¿qué es lo que quiere decir los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Esa es una pregunta, dice la respuesta. Los gentiles son los habitantes del mundo que no son judíos. También se le llaman gentiles o paganos a aquellas personas que actúan en contra a las leyes de Dios. Cuando la Biblia menciona a los gentiles, se incluyen a todo aquel que esté viviendo fuera del edicto de los mandatos de Abraham y Moisés. Por lo tanto, ellos no se han reconocido como hijos de Dios. Amén. Eso es lo que es la descripción de los gentiles. Entonces, dicho esto, si recordamos en la lección anterior, el miércoles pasado que tuvimos la lección número 7, estábamos hablando de la visión que tuvo Cornelio. En el capítulo 10 de Hechos vemos que este hombre Cornelio, que era gentil, ¿verdad? Él era un hombre, un centurión, y que era piadoso y temeroso de Dios junto con su familia. Entonces vimos que Cornelio había tenido una visión, y una visión de Dios. Se le apareció un ángel diciéndole que mandara traer de Jope a un hombre llamado Pedro. Y mandó Cornelio a Jope para que Pedro viniera a su casa. Por su parte, también Pedro había recibido un éxtasis. El hermano explicaba lo que era el éxtasis, ¿verdad? Éxtasis, él decía que Dios lo sacó de fuera de su entorno, ¿verdad? Entonces, Pedro tuvo un éxtasis y Dios le hacía saber, le señalaba a Pedro a través de un lienzo que era bajado del cielo, donde había animales terrestres, cuadrúpedos y aves del cielo, y Dios le dijo: mata y come. Y por supuesto, Pedro, siendo judío, no quiso, le dijo que no, se negó diciendo: ninguna cosa inmunda he comido jamás, como leíamos ahorita que él practicaba el judaísmo. Entonces él era de la circuncisión, ¿verdad? Y Dios insistía diciendo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Aquí vemos cómo Dios está tratando de hacer un cambio bien significante en la iglesia de los Hechos. Luego vimos también que el Espíritu Santo también le fue a corroborar a Pedro, ¿verdad? Que fuera para allá con Cornelio, porque eso era lo que el Espíritu Santo quería. Le dijo: no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, obedeciendo, fue a la casa de Cornelio, y fue de una gran bendición, porque Cornelio había reunido a su familia y a muchos amigos. Y entonces Pedro entendió que Dios le había dado ese éxtasis para hacerle saber que también los gentiles podían recibir la salvación, el evangelio de Jesucristo. Y Pedro obedeció y lo compartió, y fueron salvos muchos gentiles, y estuvo con ellos varios días. Pero Pedro no sabía, estaba muy lejos de entender lo que se iba a presentar con los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Estaba muy lejos de imaginar lo que los apóstoles iban a decir. Entonces aquí entramos en el primer punto. Los cambios producen controversias, y vamos a Hechos 11, del 1 al 14. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios para continuar en lo que estábamos el miércoles. Hechos 11, del 1 al 14. Dice la palabra:
Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Empezó la controversia. Aquí vemos cómo empezó la controversia en la iglesia de Hechos, porque cuando Pedro regresó a la ciudad de Jerusalén, los de la circuncisión, los apóstoles y los hermanos entraron en discusión con Pedro con respecto a lo que había pasado allá con la casa de Cornelio. Porque le preguntaron: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Una pregunta, a ver si se animan a contestarme, a ver si podemos entrar. Una pregunta: ¿por qué creen ustedes que pasó esto? ¿Por qué los apóstoles estaban enojados? ¿Alguien que me pueda contestar? ¿Por qué creen ustedes que los apóstoles estaban enojados? Bueno, vamos a contestar. Los apóstoles estaban enojados con Pedro porque ellos no sabían lo que el Espíritu Santo le había dicho a Pedro. Se le había presentado a Pedro. Pedro está narrando aquí y les estaba diciendo, pero los apóstoles estaban molestos porque había quebrado varias reglas y leyes del judaísmo. Entonces, por eso estaban los apóstoles molestos con Pedro, pero porque ellos eran judíos creyentes y todavía no sabían que el evangelio de Jesucristo era también para los incircuncisos, ¿verdad? Por eso ellos estaban molestos con Pedro y no dudaron en reclamarle, en regañarle. Pero Pedro les contestó. Y déjame decirle que estos eran asuntos religiosos. Asuntos religiosos. ¿Cuántas veces en nuestras congregaciones nosotros cuando vemos a nuestro alrededor no queremos aceptar los cambios que hay en nuestras iglesias? Cuando hemos hecho las cosas de una misma manera por mucho tiempo y vienen los cambios y nosotros nos resistimos a aceptar el cambio. Lo malo es que empezamos a decir: es que esto no me gusta. Es que no me gusta que me digan que esto, por ejemplo, no me gusta que me digan que me hinque a orar. No me gusta que me digan: esto nunca lo habíamos hecho así. ¿Por qué será que lo estamos haciendo? Y no me gusta. Aquí lo malo de esto, hermanos, es que cuando nosotros no queremos aceptar los cambios, pasa de que primero necesitamos guardar nuestros comentarios
porque nosotros no queremos aceptar ese cambio. Necesitamos guardar nuestros comentarios para nosotros mismos, porque nuestros comentarios, al no aceptar el cambio que estamos viendo a nuestro alrededor, van a dañar a gente a nuestro alrededor. Y hay mucha gente entre nosotros frágil en su fe. Entonces, si usted o yo no queremos aceptar un cambio que estamos haciendo, vamos a dañar a una tercera persona. Imagínense una persona que quizás apenas conoce a Cristo, y como yo no me quiero adaptar a ese cambio fácilmente, si yo lo expreso verbalmente, no sabemos el daño que podemos hacerle a una persona. Si nosotros nos está tomando tiempo para aceptar ese cambio, quejémonos con Dios. Dígale usted al Señor: Señor, no me gusta lo que está haciendo allí en la iglesia, no me gusta esto. No, tenga por seguro que Dios le va a dar la paz y la calma. Segundo, cuando nosotros vemos cambios, tenemos que ver primeramente si ese cambio que viene es del Espíritu Santo. Porque ¿qué tal si es del Espíritu Santo y usted y yo no queremos aceptarlo? No, pues es que antes no lo hacíamos así. No, pues es que no, esto es nomás, es pura oración, no me gusta. O a lo mejor me dijeron que me vistiera así y no veo yo en la Biblia que me vista así. Estos son asuntos religiosos, hermano. Y lo más serio de esto es de que podemos interrumpir la obra del Espíritu Santo. Ver si en ese cambio que nosotros estamos viendo, ver cómo Dios se está moviendo. ¿Qué tal si el Espíritu Santo se está moviendo en esa área? Y nosotros, todo lo que nos queda es disponernos a unirnos en ese cambio. Si vemos que el Espíritu Santo se está moviendo en esa área, ¿y cómo vamos a saber si el Espíritu Santo se está moviendo en ese cambio que pasó? Es obvio, podemos ver, porque hay gente alrededor bendecida. Hay gente alrededor que ese cambio lo recibió, y esa persona se agarra más de la palabra, esas personas se agarran más de la fe. Entonces ahí está el Espíritu Santo en medio, y nosotros, en vez de decir esto no me gusta, tenemos que unirnos si es que somos de Dios. Amén. Si es que somos de Dios, vamos a reconocer que el Espíritu Santo se está moviendo. ¿Por qué? Porque todo es para el avance del Evangelio. Todo es para que la obra de Jesús siga adelante. Gloria a Dios. Entonces, miremos la respuesta de Pedro. Dice aquí donde leímos, dice que Pedro comenzó a contarles lo sucedido. Todo, le dijo Pedro, todo fue dirigido por el Espíritu Santo. ¿Saben qué, hermanos? El Espíritu Santo todavía está obrando en nuestras congregaciones. El Espíritu Santo todavía está obrando aquí en CCI, y va a seguir obrando hasta que venga por nosotros Jesucristo. Pedro les dice que había recibido revelación divina. Segundo, Pedro les dice que Pedro contaba con 6 testigos. Esos 6 testigos que se fueron con Pedro para allá, para la casa de Cornelio, ellos estaban mirando todo. Miren como dice allí en Hechos 11:45. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estos son los testigos de que Pedro está diciéndole a los apóstoles en su defensa. Se quedaron atónitos porque los testigos vieron todo lo que estaba pasando con Pedro. Los mismos testigos vieron cómo los apóstoles le estaban preguntando a Pedro: ¿por qué hiciste esto? Entonces, a mí en lo personal, déjeme decirle que cuando yo oigo que me dicen, no sé usted, ¿verdad? Pero cuando yo oigo que es que el Espíritu Santo
me dijo que hiciera esto. Y está bien porque el Espíritu Santo está hablando. Pero cuando se trata de mover masas, cuando se trata de mover hermanos a hacer algo, yo encuentro un poquito raro el que es que el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto, solo vamos a hacerlo. Y queremos que se hagan como el Espíritu Santo me dijo a mí. Tenga por seguro que el Espíritu Santo, cuando le dice algo a su pueblo, que somos nosotros, el Espíritu Santo se va a encargar de que más hermanos también reciban esa convicción de que eso que el Espíritu Santo quiere que se haga, eso es lo que Él quiere que se haga. Y no meramente se lo va a dar a usted, solamente se lo va a dar a usted y a usted y a usted y a usted y a usted. Aquí se lo dio a 6 hermanos. Y eso es lo que el Espíritu Santo quería, solo que tengamos mucho cuidado cuando alguien nos diga, es que el Espíritu Santo me dijo esto, hagámoslo. Preguntémosle al Espíritu Santo. A lo mejor no es algo muy fuera de la palabra que se haga, pero es necesario obedecer al Espíritu Santo. Entonces, la defensa de Pedro fue que esos 6 hermanos también habían recibido, habían visto que el Espíritu Santo había querido que pasara eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dijeron estos 6 hermanos, el Espíritu Santo también había descendido sobre las personas en la casa de Cornelio, así como descendieron el día de Pentecostés. Eso les dijo a los 6 hermanos que fueron con Pedro, que era el Espíritu Santo que estaba haciendo la obra. Y esto puso punto final a la controversia de una manera sana, sin causar conflictos. Amén. Entonces vamos al punto número 2. Ese está en la página número 3. Dice, los cambios resultan en el avance del Evangelio. Y eso está en Hechos 11, del 19 al 26. Dice la palabra del Señor. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Dónde está la hermana? Ella va a leer quién es Bernabé. Vamos a ver quién es Bernabé. Bernabé es considerado apóstol, número de los 12 apóstoles, pero quizás uno de los 70 discípulos mencionados en el Evangelio de Lucas. Los apóstoles le daban su lugar porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Vemos a Bernabé por primera vez en Hechos 4, del 36 al 37, como un levita de Chipre, que se llamaba José, pero los apóstoles llamaban Bernabé. Y Bernabé vendió generosamente un terreno para satisfacer las necesidades de la iglesia naciente de Hechos. Y a diferencia de Ananías y Zafira, que viendo a Bernabé hacer lo justo, también quisieron hacer lo mismo que Bernabé, pero sustrayeron del precio de
heredad y murieron por mentirle al Espíritu Santo. Entonces allí vemos cómo era Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Era considerado por los apóstoles un buen apóstol, era un apóstol, ¿verdad? Entonces aquí donde estábamos antes, cuando los apóstoles oyeron por segunda vez, cuando los apóstoles oyeron que los griegos también estaban recibiendo la salvación, acuérdense que fueron dispersados, los creyentes fueron dispersados, y por lo que pasó con Esteban, y cuando iban ellos dispersados, iban hablando de la salvación a todos los judíos solamente. Entonces, aquí los apóstoles no fueron dispersados, solamente los creyentes. A ver si se animan a contestarme otra pregunta. Contéstemela, hermano. A ver, ¿por qué creen ustedes que los apóstoles no fueron dispersados por Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué los apóstoles? Porque dice la Biblia, los creyentes fueron dispersados. Aquí no dice que los apóstoles fueron dispersados. A ver, hermano. Amén. Entonces el hermano aquí dice que los apóstoles no salieron de Jerusalén porque Jesús les había dicho, ¿verdad? Que se quedaran en Jerusalén y estaban esperando a Cristo, ¿verdad? Eso es una respuesta muy válida según lo que la palabra de Dios dice. También creo yo que los apóstoles, que no fueron dispersados también por lo segundo que el hermano contestó, porque los apóstoles hubieran ido a hablarle a puros judíos. A todo judío que se encontrara ellos les iban a hablar de la salvación. Como hicieron los creyentes, aquí dice, fueron los creyentes y fueron a hablarles a todos los judíos de la salvación, porque ellos quizá ya habían ido a hablar que la salvación era para los gentiles, pero ellos como quiera les iban hablando a los creyentes. Entonces Dios aquí usó a estos dos hombres. ¿Cómo se llaman? Estos dos hombres que se pegaron con los creyentes. Estos hombres se llamaban, aquí como dice la palabra, dice donde leímos ahorita que los creyentes fueron dispersados y había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Estos varones que fueron con los creyentes dispersados ya eran salvos, pero estos varones no eran gentiles, y estos varones fueron los que le hablaron a los gentiles que se encontraban en su camino. Yo pienso que Dios usa todo a favor del evangelio. Todo lo que pasa en una situación así como esta, Dios la usa a favor del evangelio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el evangelio aumente, que más gente sea salva. Entonces dice la palabra que estos dos varones fueron los que les hablaron a los no gentiles, ¿verdad? Entonces los apóstoles, cuando oyeron que también allá en Antioquía era una ciudad un poquito alejada de Jerusalén, pero era una ciudad gentil, Antioquía. Entonces dice que cuando oyeron los apóstoles que también allá donde iban los creyentes que habían sido dispersados, muchos gentiles y también estaban siendo salvos, otra vez los apóstoles dijeron, no, pues ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente mandaron a Bernabé. Ya oímos, como leyó la hermana, quién era Bernabé. Bernabé era uno de los apóstoles, no de los 12 apóstoles, pero ya era apóstol muy querido por los apóstoles. Y cuando Bernabé llegó a Antioquía, lo primero que vio Bernabé
dice la palabra que vio con sus ojos lo que Dios estaba haciendo. Lo primero que Bernabé vio, dice la palabra, que vio con sus ojos lo que Dios estaba haciendo. Bernabé podía haber visto, por ejemplo, hubiera visto, hay muchos gentiles, está lleno de gentiles. Y allá también están siendo salvos. Y ya no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta aquello. Imagínense cuánto daño hubiera hecho Bernabé si empieza a decir lo que no le gusta. Por eso les decía que cuando nosotros no nos gusta algo, le hace mucho daño a los que están a nuestro alrededor. Aguardémoslo para nosotros o para Dios. Dice la palabra que Bernabé vio con sus ojos lo que Dios estaba haciendo. Y miren, mi hermano, qué hermoso. En el corazón de Bernabé no había lugar para celos, no había lugar para envidias por lo que Dios estaba haciendo a través de otras personas que no eran ellos, que no eran los apóstoles. Dice la palabra que Bernabé se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. El principal propósito de Bernabé era el avance del evangelio, el avance de la causa de Cristo. Y ese debe ser nuestro gran propósito hoy en día. Cuando nosotros vemos que Dios está usando a alguien más, deberíamos darnos gusto porque el evangelio se está haciendo avanzado. Si nosotros vemos que alguien más está ganando almas, respondamos como respondió Bernabé. Miren lo que hizo Bernabé. Dice la palabra que Bernabé decidió ir a buscar a Pablo y fue y lo trajo con él a Antioquía. Recuerden que en dos lecciones antes estuvimos viendo quién era Pablo, ¿verdad, hermana? Estuvimos viendo quién era Pablo. Entonces Pablo ya estaba listo. Pablo ya estaba preparado, pero leímos en la palabra que cuando Pablo, Dios lo preparó, que estuvo ciertos días en la casa de los apóstoles y lo ministraron, vinieron mucha gente, todavía le tenían recelo a Pablo, todavía le tenían miedo, a pesar de que Pablo ya era salvo. Entonces Pablo, intimidado por cómo muchos, no todos, lo recibían, ya había sido enseñado por el Espíritu Santo, ya estaba listo. Pablo se fue a Tarso y dice la palabra que Bernabé pensó en Pablo y que se dejó ir a Tarso para ir a traerse a Pablo a Antioquía. Decidió ir a traerse a Pablo. ¿Por qué Bernabé no dijo, bueno, pues yo soy apóstol, yo voy a enseñarles a todos estos gentiles para que se salven más y más? No, él pensó en Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo así se lo señaló. Y se lo trajo para Antioquía. Reconozcamos que en la palabra de Dios hay dos Antioquías. Está la Antioquía de Siria y está la Antioquía de Pisidia. La Antioquía de Siria, esa estaba como a 500 kilómetros más o menos de Jerusalén. Y la Antioquía de Pisidia estaba como 1500 kilómetros de Jerusalén, mucho más lejos allá por el Asia Menor. Pero digo esto porque más adelante en los estudios que vamos a seguir teniendo va a mencionar mucho la Antioquía de Siria. La Antioquía allí donde estaban siendo salvos los gentiles. Antioquía llegó a ser el centro de expresión del evangelio, ¿verdad? Allí se formó una iglesia muy grande, conducida por Pablo, porque Pablo, después que Bernabé lo trajo, empezó a ministrar a los gentiles y a enseñar, y vemos como resultado todos los viajes misioneros de Pablo. Uno de los viajes misioneros de Pablo fue para Antioquía de Pisidia. Se fueron él y Bernabé a buscar más gentiles, porque ahora entendemos que Dios tenía a Pablo como el apóstol para los gentiles. Entonces Bernabé fue y trajo a Pablo, fue a traerlo de Tarso a Antioquía
para que les enseñara el evangelio a los gentiles. Entonces los apóstoles allá en Jerusalén, sabiendo que Bernabé era un hombre dirigido por el Espíritu Santo, ellos se adaptaron al cambio que Dios se estaba haciendo. Y entonces allí se estuvieron Bernabé y Pablo mucho tiempo con los hermanos en Antioquía. Ahí fue donde por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos allí en Antioquía. Entonces, mis queridos hermanos, en conclusión, los seres humanos somos criaturas de hábitos. Nos cuesta mucho cambiar nuestros pensamientos. A los apóstoles y a los discípulos de Jesucristo les costó cambiar, pero se armaron de valor para aceptar los cambios que Dios quería que se hicieran. Ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, obedecieron a Dios y se sometieron al Espíritu Santo. El resultado fue positivo porque todo esto vino a hacer progreso del Evangelio de Jesucristo hasta el día de hoy. La gran pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos nosotros dispuestos a someternos a la dirección del Espíritu Santo? ¿Estamos dispuestos nosotros a armarnos de valor para cambiar, aunque nos sintamos que nos quitan la carpetita de nuestros pies? Los discípulos lo pasaron. 2 veces vimos ahorita en este estudio que ellos se sintieron mal. Primero oyeron que los gentiles estaban siendo salvos y eso para ellos no lo podían aceptar, pero cuando vieran que era del Espíritu Santo, lo aceptaron. La segunda vez los discípulos allá en Jerusalén vieron, los apóstoles vieron que también los dispersados iban hablando, los gentiles iban hablándole a los gentiles, tampoco les gustó mucho. Pero saben que como descubrieron que era del Espíritu Santo, lo aceptaron. Entonces nosotros como pueblo de Dios, quizá a través de los años, nosotros hemos visto muchos cambios aquí en CCI. Y gracias a esos cambios estamos aquí todavía. Gracias a esos cambios que Dios está haciendo, vamos a seguir estando como iglesia de Cristo que somos. Una cosa que nosotros tenemos que recalcar de este estudio de la palabra es que cuando haya cambios, en vez de oponernos a los cambios que el Espíritu Santo quiere hacer, miremos primero cómo Dios está obrando en ese cambio. Cómo hay gente bendecida por ese cambio que está pasando. Yo no miro bien ese cambio, pero si veo lo que el Espíritu Santo está haciendo, unámonos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con ese cambio. Necesitamos poner atención al mover del Espíritu Santo, y si Él se está moviendo, unámonos también nosotros. Unámonos a lo que Dios está haciendo. Tenga por seguro que el Espíritu Santo le va a dar que saber a los pastores, a los líderes, quizá cuando tienen sus reuniones y deciden lo que se va a hacer. No es uno nada más. Son muchos los que están allí y todos tienen convicción de que el Espíritu Santo quiere que eso se haga. Y a nosotros, si no nos gusta, unámonos. ¿Por qué? Porque todo es para el avance del Evangelio. Amén. Solo que le damos gracias al Señor porque el Señor siempre nos habla con la palabra. En todo tiempo Dios nos habla por la palabra. ¿Y alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna que quieran agregar? Sí, hermano, si quiere. Que Dios estaba acabando con un programa y trayendo otro nuevo, porque en el libro de los Hechos vemos a Pedro. Después que llega Pablo, Pedro desaparece. Ahora, cuando Pedro ve que Dios interrumpe su mensaje y
bautiza a toda la casa de Cornelio, él dijo, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Él se defendió ante todos, pero esto continuó, porque miren Gálatas 2:11, miren lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, que después que pasó todo eso en los libros de los Hechos, ellos todavía tuvieron la presión de las demás personas que no aceptaban lo que el Espíritu Santo había hecho. Entonces, en una iglesia como esta, cuando hay cambios que son por el Espíritu Santo, no podemos dejar que nos atemorice algo, porque el Espíritu Santo siempre va a vencer. Es todo. Gloria a Dios, muy buen punto con esto, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, pues llevémonos esta palabra en nuestro corazón. Yo creo que cuando Dios trae a nosotros, nos pone palabra frente a nosotros, ahorita que estamos como iglesia reunidos, a lo mejor tiene Dios planes, no sabemos. No sabemos, que a lo mejor nos prepara para que recibamos, ¿verdad? Si Dios tiene planes para cosas que Él quiere hacer aquí en esta iglesia, pues estemos abiertos a lo que Dios va a hacer. Y bueno, pues mis queridos hermanos, antes de darle el micrófono al hermano, vamos a orar para que esta palabra en específica se quede en nuestro corazón y podamos vivirla. Amén. Si quieren ponerse de pie, vamos a orar rapidito para que el Señor selle esta palabra en nuestros corazones y que nosotros podamos vivirla y practicarla en nuestras vidas. Padre Santo, Señor, venimos en este momento, bendito Dios, sabemos que tu palabra es tu palabra, Señor, y tu palabra no regresa a ti vacía, Señor. Y si tú estás trayendo, mi Dios, en este momento, Padre Santo, esa palabra para que nosotros la asimilemos, Dios, porque dice tu palabra que toda palabra viene de ti, Señor. Toda palabra viene de ti, Padre. Y aquí estamos como iglesia hoy en esta tarde, Padre, unidos, Señor, recibiendo tu palabra, Señor. Mis hermanos, Señor, allí donde ellos están, Padre Santo, necesitamos de ti, necesitamos que tú nos ayudes, Dios. Nos ayudes, Dios, para que no seamos piedra de tropiezo a nadie, para que no lastimemos el corazón, Señor, de los hermanos, Señor, que aún son frágiles en la fe, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser maduros, Padre, a responder con madurez, Padre, a responder como tú quieres, bendito Dios, que nosotros los comportemos, porque nos estamos viendo los unos a los otros, Padre. Oh, mi Dios, vemos aquí como los apóstoles, ellos se miraban unos a los otros, Padre Santo, pero sé tú, mi Dios, obrando, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos obre, Señor, en este lugar, en tu iglesia, Señor, allá afuera, Padre Santo, que podamos ser unidos como uno en ti, Señor, como tú quieres que seamos, Padre, que seamos uno en ti, Señor, y que si hay algo, Padre, que podamos entender y adaptarnos, bendito Dios, antes de lastimar a aquel que es débil en la fe, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.